Bienvenidos a Alianza, una comunidad para todas las familias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Principios para la Interpretación de Poesía, Profecía y Parábolas. Así es que vamos a tener hoy un video explicativo de lo que van a ser de lo que son las parábolas. Hoy ustedes van a estar recibiendo la teoría a través de este video, y la próxima semana vamos a estarnos reuniendo a través de la plataforma Meet y vamos a estar viendo posibles dudas o algún tipo de ejercicio que podamos realizar en forma conjunta, ya de forma sincrónica, ya de forma en vivo. Hoy un video que llega a ustedes a través de la plataforma de YouTube, un video explicativo que ustedes van a poder ver ahora en directo, o si no, posteriormente cuando ustedes tengan el tiempo, a sentarse, escucharlo, analizarlo, ir anotando y poder también formular sus preguntas para en el próximo encuentro poder dar solución o hablar acerca de ellos. Así es que iniciamos con una oración y luego entramos al video explicativo. Señor, te amo, muchísimas gracias porque vos, Padre bueno, nos das la oportunidad de acercarnos a tu palabra, esa palabra tan importante que nos ayuda, Señor, en la vida y que son las bases de nuestra fe. Por eso tanta la importancia de que podamos acercarnos a ella con responsabilidad y con herramientas para entender qué nos quiere decir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser responsables, comprometidos con el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Debo de partir diciendo que la comprensión de las parábolas claramente no es tan simple. Y vos me vas a decir, bueno, Oscar, ya me estás desanimando. No. Vamos por paso. Primero, ¿por qué te digo esto? Porque en los evangelios se relata que aquellos que escucharon las enseñanzas de Jesús no entendieron las parábolas. De hecho, en Marcos 4, 10 y 13 dice esto. Juan 10, 6 también habla acerca de ello. Los mismos discípulos tuvieron que preguntarle a Jesús, explícanos la parábola. Mateo 13:36 y Marcos 4:10. Así es que está este carácter enigmático que viene como herencia del Mashal del Antiguo Testamento y que sugiere precisamente este carácter enigmático. Eso también podríamos analizarlo a la luz de Ezequiel 17:2 o Proverbios 1:6, justamente hablando de esta cuestión velada que ofrece la parábola. El Nuevo Testamento contiene 50 testimonios de esta palabra, de los cuales 2 los encontramos en el libro de Hebreos, 13 en el libro de Marcos, 17 en Mateo y 18 en el libro de Lucas. Como les decía, la comprensión de las parábolas claramente no es simple, y esto se nota tanto en las parábolas más extensas o más largas y complejas, así como las más cortas también. Las parábolas no siguen las leyes de la lógica y a veces no expresan conceptos simples o claros, ¿no? Si nosotros no somos conscientes de que nos acercamos a las parábolas y que éstas requieren estudio, que requieren un método, que requieren información sólida de su contexto, podemos caer en lo que se llama la alegoresis. ¿Qué es la alegoresis? Bueno, es la imposición al texto de otro sentido previamente conocido. Así funciona, de hecho, la alegoría. Pero que descuida también en ese sentido el sentido literal o normal, ¿no? Entonces, la alegoresis es la imposición al texto de otro sentido previamente conocido y que descuida el sentido literal o normal. ¿De dónde provienen estas palabras? Bueno, la alegoresis obviamente tiene su fusión con la palabra alegoría. ¿Qué es una alegoría? La alegoría es una forma de expresión literaria en la cual los escritores intencionalmente, y ojo con esto, intencionalmente dicen una cosa que significa otra. O sea, está claro que lo quieren hacer de esa forma, ¿no? Ahora, la alegoresis es una técnica interpretativa también en donde los lectores pueden encontrar distintos significados para un texto, y esos significados
pueden diferir de las intenciones del autor, y ahí está la diferencia, y ahí es donde está también el peligro, porque en nuestros textos tendríamos que tratar de encontrar ese sentido literal y normal y no darle otros que no corresponden a las intenciones del autor. Así que en la Biblia vamos a encontrar alegorías claras, ¿no? que van a ser explícitas en ese sentido, o que por lo menos por el contexto general vamos a saber que son alegorías. El desafío está en no alegorizar todo, porque no todo se puede alegorizar, porque si no entonces caeríamos en justamente esta palabra que acabas de aprender, alegoresis, ¿no? Por eso es importante entonces acercarnos a varios aspectos esenciales que nos pueden ayudar a entender nuestras parábolas o nuestros textos bíblicos, cualquiera que sea esto. Por ejemplo, el autor, entender la estructura del texto en sí mismo y los lectores. Debemos reconocer que las primeras comunidades cristianas y hoy nosotros como intérpretes entramos en una interacción con el texto y su autor también, y buscamos en ese sentido entender qué quiso decir el Evangelio, qué quiso decir la carta, qué quiso decir esta parábola cuando fue dicha por Jesús, cuando fue dicho por Pablo, cuando fue dicho por Pedro, y luego qué le dijeron a las primeras comunidades cristianas que la oyeron y que luego las colocaron por escrito. Y una cosa más. ¿Qué nos dice a nosotros hoy ese texto? ¿Qué nos dice a nosotros hoy la palabra? Pues debemos entender que existe una distancia de tiempo, existe una distancia de culturas, existe una distancia de idiomas, existe una distancia de raza, de prácticas, y en la que el intérprete y el texto tienen cada uno su propio horizonte. En el ayer hubo un horizonte, nosotros tenemos otro horizonte hoy, y que cada acto de comprensión que nosotros hagamos de nuestra Biblia, de nuestros textos bíblicos, de alguna forma constituye una fusión de horizontes en ese sentido. Es decir, habló la Biblia en el pasado a esas personas en sus contextos y nos habla a nosotros hoy en nuestros contextos. Y aquí hay que reconocer la importancia de dos momentos que les quiso decir a aquellas personas, a aquellas primeras comunidades cristianas la palabra, o aquel pueblo en el Antiguo Testamento, y saber cómo aplicar esos principios, esas enseñanzas para nuestra vida hoy, porque si invertimos los factores varía el resultado. Es decir, aplicar un sentido desde nuestro preconcepto a la parábola, ir al texto e imponerle nuestra visión al texto, ahí podríamos caer en algunos errores, o por lo menos tenemos que estar conscientes de cómo me acerco yo a la palabra con mis lentes de lenguaje, con mis lentes culturales, con mis lentes sociales, y eso me va a dar por lo menos la salvedad de que me acerco conscientemente a la palabra de Dios. Pero es al revés realmente que tenemos que hacer. Estudiamos el texto del ayer para saber qué nos quiere decir hoy. Y si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo retomó muchos textos del Antiguo Testamento y los interpretó acorde a las necesidades actuales de la iglesia del siglo I. Por eso es importante considerar todos los aspectos posibles. Por ejemplo, lo que hablábamos, el autor, el texto y su estructura, los lectores, pero aunque es útil diferenciar acerca de estas diversas perspectivas, de estos diversos elementos, sería incorrecto separarlos y aislarlos por separado, por individual. Necesitamos un equilibrio en ese sentido entre la intención del lector, la intención del autor e incluso el texto mismo, que provee múltiples riquezas. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el evento del Éxodo? Bueno, el evento del Éxodo tiene diferentes relecturas y aplicaciones a lo largo de diferentes autores. No es lo mismo cuando el Éxodo
se dio en el libro del Éxodo, a cómo se lee en el libro de Isaías, a cómo se lee en el libro de Jeremías, a cómo se lee en el libro de Ezequiel o en el de Pablo, porque justamente variaron cientos de años entre autor y autor, ¿no? Variaron los lugares, variaron los tiempos, variaron las circunstancias, los imperios. Así es que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento evidencian esas relecturas de los textos bíblicos y cómo de alguna forma se actualizaron a las necesidades de las personas. Y Dios inspiró esa actualización. Dios permitió y dirigió esas actualizaciones para que cada uno, acorde a sus necesidades, pudiese llevar la palabra a sus vidas. Así es que para interpretar el texto de manera responsable se necesitan herramientas para comprender el remitente, para comprender al autor y para comprender al destinatario o lector. Muy bien, entonces para acercarnos a la comprensión de nuestros textos va a aparecer en pantalla un modelo de acercamiento, un modelo de comprensión de nuestros textos bíblicos o de nuestras parábolas en este caso. Primero, para acercarnos a nuestras parábolas, si ustedes se dan cuenta, en uno de los puntos, en una de las esquinas está el enfoque histórico. Y el enfoque histórico se centra justamente en elementos que necesitan de investigación, de materiales que nos ayuden a aclarar situaciones, objetos, costumbres, que son parte de ese extraño mundo del Nuevo Testamento. Luego está el enfoque literario, si ustedes lo ven en la parte superior. El enfoque literario se centra en los propios textos transmitidos al acercarse a su estructura lingüística y formas literarias, y con estas formas literarias podemos enriquecer nuestra comprensión de la parábola como género, ¿no? Como género literario. También está el enfoque orientado al lector, y este se centra en los destinatarios, en los que escucharon o leyeron las parábolas, no solo como destinatarios, sino también como verdaderos participantes de la narración de la parábola. Aquí hay una situación que se va acumulando de forma metafórica, de forma parabólica, ¿no? Y de alguna forma empuja al lector a convertirla en un querigma, a convertirla en una proclamación, en un anuncio, y entonces se vuelve una invitación a la acción y a la fe. Así es que estos enfoques orientados al lector también nos van a ayudar a entender quién la recibió, en qué forma la recibió y cómo la va a llevar a su comunidad. Muy bien, hablemos un poco del trasfondo sociohistórico de las parábolas. Las parábolas de Jesús obtienen su poder de la transferencia que hacen de las experiencias y de la vida cotidiana al ámbito de la fe, ¿sí? Así es que a fin de poder comprender ese proceso de transformación es necesario conocer los significados reales de los conceptos utilizados y los procesos también descritos en las parábolas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, antes de juzgar lo que significa en la parábola la comparación del reino con una semilla de mostaza, o una masa fermentada, o un sembrador, primero hay que saber qué es esa masa fermentada, cómo se ve una semilla de mostaza, qué tanto crece un árbol de mostaza, o cómo trabaja también el sembrador a través o sus procesos de trabajo y de producción del sembrador, ¿no? Así es que para juzgar la importancia de la pérdida de un dracma, el valor de una moneda debe de ser conocido. Para juzgar las consecuencias de cortar una vid o el trigo, debe de aprenderse algo sobre la cultura del vino o del trigo, o qué es un odre o qué es un cuadrante. Por ejemplo, en la parábola del samaritano y su impacto, el término samaritano tiene una connotación positiva en la actualidad de alguna forma, pero sin embargo, para la audiencia judía original de Jesús, el término tenía una connotación muy negativa, porque se usaba para extranjeros y forasteros que eran despreciados.
De la misma manera también el manejo de los talentos, de las deudas descrito en las parábolas, no se debe trasladar prematuramente a nuestro sistema económico actual. Así es que la proximidad a la vida real de las parábolas solo se puede lograr conectando con la historia, conectando con esa realidad de ese momento, ¿no? Desconocer esto nos puede llevar a una interpretación irresponsable y a justificar también prácticas que pueden dañar nuestras vidas y las vidas de nuestros hermanos y hermanas. Más allá de algunas experiencias humanas básicas, elementales, generales, como por ejemplo la luz de una antorcha o un niño que pregunta, las parábolas reflejan realmente y principalmente el entorno y la vida de las personas de la Palestina del siglo I. Si queremos comprender las parábolas, entonces debemos intentar entrar en ese mundo. Cualquiera que quiera entender las parábolas de Jesús debe sumergirse en esa perspectiva histórica y en un mundo extraño y distante al nuestro. Muy bien, hagamos un pequeño resumen. Si te das cuenta, hemos venido hablando de aspectos generales de las parábolas en el Nuevo Testamento, de áreas que nos ayudan a poder acercarnos a las parábolas con el triangulito que te mostré, que después puedo revisar nuevamente, con aspectos sociohistóricos que son re importantes también en el acercamiento a nuestras parábolas y que son mucho más familiares para nosotros. Y ahora te quiero hablar acerca del género de las parábolas y una definición, así es que va a aparecer en pantalla. La parábola es un relato breve de ficción que relaciona el mundo narrado con la realidad conocida, ¿sí? Es una metáfora o comparación tomada de la naturaleza o de la vida diaria que atrae al oyente por su viveza o singularidad y deja en el oyente una cierta duda sobre su aplicación exacta, de modo que lo estimula a una reflexión activa y que lo interpela a la práctica de la fe. Muy bien, este es el concepto. Vamos a irlo desglosando, vamos a irlo viendo más en detalle, ¿no? Porque en particular hay que observar que la unión de ficción y de realidad al mismo tiempo hace que un texto sea una parábola. Tenemos que reconocerlo como una figura literaria, que realmente eso es lo que es, como una figura que ayudó en el discurso y que Jesús adoptó también como una forma de llevar su mensaje. Así es que en ese sentido es importante entonces que nosotros podamos estudiar, que nosotros podamos investigar, porque somos responsables no solo de la interpretación de la palabra, sino de la aplicación que hacemos sobre la vida de otras personas, y en ese sentido que Dios no nos halle esclavizando la vida de otros por la interpretación irresponsable que nosotros podamos hacer de la palabra. Muy bien, detallemos un poco más o analicemos un poco más el concepto de parábolas que les acabo de dar. Veamos el aspecto, por ejemplo, de la narración o de la narratividad de las parábolas. Las parábolas son narraciones breves, es decir, textos narrativos en los que se informa o introduce al menos una secuencia de la trama o un cambio de escena, si ustedes se dan cuenta, porque son relatos vívidos, son narraciones breves, pero que tienen un movimiento escénico, por decirlo así. Así es que las estructuras narrativas de las parábolas tienen en ese sentido dos tipos de series. A veces puede aparecer como acción, crisis y solución, y a veces puede aparecer como crisis, acción y solución. Si te das cuenta, eso puedes irlo viendo vos ya en una parábola. Ya te anticipo que vas a escoger una parábola y vas a interpretar esa parábola con las herramientas que se te van a dar en este curso. Así es que puedes ir ya pensando en la parábola que querés analizar, que querés interpretar, y al final de esta sección del curso vas a presentar la interpretación o el estudio de esa parábola. Sigamos. No sé si fue una buena noticia o una noticia un poco aterradora.
Pero bueno, para eso es, ¿no? Para eso es el estudio, para que nosotros adquiramos herramientas y podamos acercarnos con esas herramientas a nuestros textos bíblicos, a nuestras bases de fe y que alimentan nuestras vidas y nuestros corazones. Sigamos. Otro elemento que está contenido dentro del término que te di de parábola, o de la definición, es la ficción. Y realmente un texto se considera fáctico cuando fáctico, es decir, real, cuando el texto mismo afirma que el relato se basa en un hecho histórico. Así es que un texto de ficción es aquel que desde el principio indica que está inventado, ¿no? Esas indicaciones podrían venir, por ejemplo, con la frase "te contaré una historia", pero en nuestra Biblia aparece algo similar porque dice "escuchen otra parábola". Así es que también se advierte en general. Eso lo podemos encontrar en Mateo 21, 33 al 43, y hay muchas otras que tienen esa introducción que ya nos hablan de la ficción del relato, pero que no deja de tener elementos reales. Y ahí vamos a nuestro siguiente elemento de la definición de la parábola. Muy bien, hablemos entonces de la relación de la parábola con la realidad. Incluso si las parábolas son ficticias o inventadas en el nivel del discurso, ¿sí? Cuando se va a relatar, cuando se relató, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, siguen estando relacionadas con la realidad conocida. Porque de alguna forma esto ya lo ha dicho un gran investigador y un gran erudito de la investigación de las parábolas. Dice que en las parábolas de los evangelios, sin embargo, todo es fiel a la naturaleza y a la vida. Cada semejanza o historia es una imagen perfecta de algo que se puede observar en el mundo de nuestra experiencia. Así es que la parábola puede observar la relación entre padres e hijos, hermanos y amigos, entre esclavos y amos, las relaciones de trabajo, del servicio, la paga de los trabajadores, como en Mateo 21 al 16, o la del despido de un administrador que aparece en Lucas 6, 18. Así es que debido a su relación con la realidad, las parábolas se diferencian claramente de la ciencia ficción. También se diferencian de las fábulas, en las que los animales o las plantas pueden hablar o actuar de forma antropomórfica, es decir, que asumen una forma de hombre. También podemos hablar, y hablando siempre acerca del concepto de parábola que les di, de lo metafórico de la parábola. Si vemos la ficción, si vemos el elemento real o fáctico, también está el elemento metafórico, porque la parábola está relacionada con la realidad y es simultáneamente un discurso figurado. Eso ya como que lo estamos detectando, lo que significa que apunta, basado en señales de transferencias internas o externas, a una declaración ubicada fuera del nivel primario de significado, ¿no? Es decir, es una comparación, se pretende hacer una comparación con algo, es decir, quiere mostrar una imagen de algo a través de otros elementos, a través de otras imágenes. Así es que las parábolas se dicen para enseñar, para convencer acerca de otra realidad más importante. Son referenciales realmente y de nada sirven si no determinamos a qué se refieren, qué enseñan y qué debemos hacer con ese conocimiento. Por tanto, la parábola tiene un significado transferido o literalmente metafórico, que viene justamente del griego, metaferein. Metaferein es transferencia. Entonces, en las parábolas de Jesús hay una transferencia de significado desde el mundo real al mundo de la fe y viceversa. En algunas parábolas está clara la transferencia desde el inicio, se aclara que es una transferencia. Por ejemplo, cuando dice el reino de los cielos es como. Eso puedes encontrarlo en Mateo 13:24, en Lucas 13:18 y muchas otras parábolas.
Te recuerdo que tienes que ir ya seleccionando tu parábola para poder aplicarle los métodos que vamos a conocer en la próxima clase. Muy bien, ya para ir finalizando con nuestro estudio del día de hoy, quiero hablar de dos elementos más dentro del concepto que les he dado de parábola. Primero, está la dimensión de apelación o interpelación de las parábolas. Las parábolas apelan, las parábolas quieren ser interpretadas porque el carácter metafórico ya está presente ahí. Subraya especialmente el hecho de que el significado de una parábola no se captura en letras reales. Es decir, el proceso de transferencia metafórica que ya hemos hablado y búsqueda de significado aún no se ha completado, porque se completa también en la escucha, se completa en la lectura, se completa en la interpelación que hace al oyente o al lector. Así es que debe realizarse repetidamente en ese acto de leer. Y son especialmente los elementos narrativos y lingüísticos como los personajes, como las preguntas retóricas, los finales abiertos, aquellos detalles llamativos que convocan o que apelan a un proceso de interpretación colectiva. Es decir, las parábolas de Jesús no fueron señuelos para el pensamiento personal de los lectores aislados, sino para el debate colectivo de oyentes y comunidades. Si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús le habla a un grupo de discípulos, lo habla a un grupo de personas, a muchas personas que están escuchándolo y que de alguna forma genera en ellos también una interpelación o una apelación a tratar de entender qué les quiere decir esa parábola para sus vidas. En ese momento, tal vez a un elemento particular, pero luego pasaron a comunidades, a una comunidad, esta comunidad le pasó a otra el Evangelio, y cada una fue leyendo y cada una fue también siendo interpelada por cada parábola o por cada palabra de Jesús. Por último, quiero hablar de la relación de contexto de la parábola, ¿no? Porque las parábolas están integradas en contextos narrativos más amplios, es decir, en discursos y en argumentos que influyen en gran medida en la construcción del significado y de la comprensión también de la parábola. La relación, entonces, de la parábola con el contexto se considera aquí primordial. Hay que entenderlo, ¿no? Solo su ubicación concreta dentro de una colección de relatos o en su entorno literario o dentro del contexto de la obra completa permite que se le asigne un significado responsable. Así es que, ojo con esto, es importante no solamente ver la parábola, sino entender el contexto anterior, posterior y el contexto general del libro, porque no es lo mismo el propósito del libro de Juan al propósito del libro de Santiago, o el propósito del libro de Santiago al propósito del libro de los Hechos, o el propósito del libro de los Hechos al de Judas, por ejemplo. Así es que hay que verlo en el contexto del autor, en el contexto de la teología del autor, en el contexto de qué se estaba diciendo y cómo fluye entonces ese argumento. Bueno, hemos llegado entonces a finalizar nuestro estudio del día de hoy. Iniciamos viendo algunos elementos generales, pasamos por algunas áreas que nos permiten un acercamiento y una comprensión de los textos con ese triangulito que te mostré. Luego vimos elementos de carácter sociohistórico, nos introducimos al tema de la parábola en una definición que hemos ido desglosando paso a paso, y bueno, así es como hemos llegado al final de nuestro estudio. Nos vemos la próxima semana a través de reunión Meet. Yo te voy a estar pasando el enlace. Recordate que hay que ir buscando una parábola para interpretarla, para analizarla, para poder hacer un estudio acerca de ella que vas a presentar al final de esta sección de parábolas. Entonces, dentro de 15, ¿no? Dentro de 2 semanas, yo voy a estar enviándote otro video que va a contener el método de estudio, los pasos de estudio, y también te voy a dar algunas herramientas prácticas, materiales también de consulta, para que vos ya puedas tener
una pequeña biblioteca y que te sirvan para hacer tus estudios personales, tus estudios familiares, los estudios para dar clases con los chicos, con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos, y así vas armando herramientas que te permitan un acercamiento responsable a los textos bíblicos, a esa palabra de Dios, que no podemos tratarla como algo sin responsabilidad. Somos responsables nosotros de acercarnos a la palabra de Dios con la mayor cantidad de herramientas para interpretarla correctamente, y que esa también genere una interpretación correcta para una aplicación a nuestras vidas, que nos libere, que nos edifique, que nos ayude a poder recibir de Dios esa palabra que Él quiere darnos a nuestras vidas hoy. Así es que, bueno, nos vemos entonces la próxima semana a través de la reunión Meet. Que el Señor te bendiga.